Y muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a una edición más de Ecos Financieros Podcast. El programa que trae ustedes semana a semana las noticias, los eventos y acontecimientos más relevantes para que, vaya, no les tomen desprevenido y de repente alguna actividad o acción que hace algún dirigente del otro lado del planeta repercuta mañana en tu bolsillo. Recuerden, es el espacio donde les entregamos a ustedes un contenido más cercano, algo que ustedes puedan estar aquí en vivo debatiendo, diciéndonos si están o no de acuerdo con nuestras opiniones, ideas y consideraciones. Y más aún, es genial que ustedes vienen y nos aportan un poco más a este podcast. Bienvenidos, yo soy Álvaro Ávila y me acompaña Mari Carmen Rojas. Hola, bienvenidos otra noche más. Creo que es la octava noche de podcast, ¿o no? Octava noche, sí, no me recuerdo. Bueno, no sé cuánto llevamos actualmente, pero... Pero han sido seguidos, sin interrupción. Sí. ¿Algo no menor? Diría que es lo mínimo, ¿no? Pero ahora... No, sí cuesta. ¿Cuesta, de verdad? Cuesta, sí. Ya veo. Entonces, en esta ocasión, ¿qué les traemos a ustedes para el noticiero semanal? Bien, lo de Israel contra Irán se veía venir, teníamos que hablarlo, evidentemente, pero a diferencia de otros divulgadores que les pueden estar diciendo que Donald Trump se va a meter en la Tercera Guerra Mundial, nosotros les vamos a decir cuáles son los objetivos de guerra, tanto de Irán como de Israel, qué es lo que busca cada uno, cómo van a estar tranquilos y van a dejar este conflicto a final de cuentas, pero más importante, porque en esta ocasión, esta pelea que tienen Irán contra Israel, no es como simplemente unos misilazos y cada quien a su casa, no, esta es una batalla que realmente puede cambiar por completo el entorno geopolítico de Medio Oriente y el suministro de petróleo. Y todos sabemos que si el suministro de petróleo cambia, tu bolsillo se ve afectado. Exactamente. En la siguiente noticia, les dijimos la semana pasada que Donald Trump se iba a reunir con el G7 el sábado pasado en Canadá. Y traemos resultados porque honestamente no puedo creer los huevos que tiene el señor, pero básicamente les tiró la puerta sobre la cara a todos los miembros del G7. Los invitados internacionales se quedaron con las ganas de conocer al señor Trump en persona. Y esto tiene repercusiones geopolíticas, evidentemente. Y vamos a decirles cuáles son, qué significado nos trae todo esto. Porque prácticamente si ustedes ven todos los noticieros, divulgadores, no lo están tomando en cuenta. Pero el no tomarlo en cuenta, el silencio, ese silencio. Puede ser un grave error, sobre todo si es que son personas que están invirtiendo para su jubilación, personas que están pensando en traer una nueva empresa, un emprendimiento, quizás hacer alguna cosilla arriesgada en este momento. Este tipo de decisiones geopolíticas, o en este caso de eventos geopolíticos, pueden darnos a nosotros directrices de para dónde se van a mover las tornas y las cosas que podrían estar surgiendo en un escenario ya no tan distante. Y entonces, ciertamente, eso es algo muy importante, sobre todo estás invirtiendo en Estados Unidos tu pensión y el silencio que dejan estas en medios de noticieros, donde realmente no te dicen por qué es importante esto o por qué significa geopolíticamente hablando, es lo que vamos a hablar también. Y se sabía, y se los dijimos aquí en Ecos Financieros, las FARC vuelven con drones. Lo dijimos, ni que fuéramos brujos. Sí, y vamos a ver qué ha ocurrido con las FARC, qué son los comunicados que han dado en Colombia, y sobre todo, que viendo el pedazo de comunicados que dan las FARC comparado con el ejército colombiano, es como, vaya, que de capa caída está el ejército colombiano. Qué sorprendente, diría yo. O qué bien financiados están las FARC, pero bueno. Raro. Claro, ya los mostraremos más adelante. Y finalmente, y si queda tiempo, si no, Mari Carmen Rojas va a borrar este anuncio de esta emisión. Hablaremos de la última noticia de lo que pasó con las marchas del No Kings. ¿Qué pasó con Donald Trump? Estas marchas que de repente la semana pasada parecía que iban a incendiar Estados Unidos y de repente de la noche a la mañana llega el conflicto en Medio Oriente y todo el mundo se va a sus casas. ¿Qué pasó? ¿No se supone que Estados Unidos ahora sí iba a derrocar al rey Trump? ¿Ganaron? ¿Perdieron? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué todo el mundo se fue tranquilo a su casita? Bueno, esto y más van a ver en esta emisión de podcast de Ecos Financieros. Así que prepárense, acomódense y les agradecemos que estén con nosotros en otra emisión más de Ecos Financieros. Un espacio de geopolítica, economía, finanzas e inversión.
Muchas gracias por acompañarnos en otra noche más. De verdad les agradecemos a toda la gente que nos acompaña en vivo o a aquellos que tienen el placer o la desgracia, según lo que vi en el comentario anterior de la semana pasada, de descargarlos. Gracias a las personas que nos han acompañado, que nos han estado apoyando, de verdad. Agradecemos sus likes y sobre todo los comentarios que nos dejan, porque realmente nos posicionan a nosotros, que somos un pequeño proyecto en este momento, pero que tenemos ganas de crecer. Escalarlo, definitivamente. Al infinito y más allá. Sí. Entonces, lleguemos lo más lejos que podamos y sigamos con nuestra faena. Primera noticia: Irán contra Israel. ¿Guerra total o reordenamiento global? ¿Qué ocurrió? Bueno, durante las últimas semanas el conflicto entre Irán e Israel ha estado escalando a un nivel sin precedentes. El punto de quiebre fue una serie de bombardeos por parte de Israel sobre más de 40 objetivos dentro del territorio iraní. Estos incluían instalaciones nucleares clave para poder hacer enriquecimiento de uranio, como dijimos la semana pasada, e incluso en menos de 2 días Israel agarró y desuscribió de la faz de la tierra a 2 comandantes muy importantes de la armada iraní, con la finalidad de que no pudieran responder de manera completa, organizada, ordenada y contundente contra Israel. Básicamente articulé. Sí. Lo que hizo fue arremeter contra la articulación de esta, ¿cómo decirlo?, organización. Esta estructura de mando. Ajá. Creyeron que si podían articular las cabezas de los generales, podían dejar un ejército iraní más débil y pues podrían derribarlos fácilmente, ¿no? Sí, más fácil. En respuesta, Irán lanzó la promesa verdadera 3. Más de 150 misiles balísticos y unos 100 drones, algunos hipersónicos, fueron dirigidos hacia la ciudad de Tel Aviv, Haifa y Rehovot. El saldo, según cifras preliminares, incluyen decenas de muertos y cientos de heridos en ambos países. Y bueno, a nivel internacional, obviamente todo el mundo se ha pronunciado. Y los voy a resumir de esta manera. Unión Europea. Israel tiene legítimo derecho a defenderse, pero Israel comenzó el conflicto. Sí, pero es que porque Irán estaba preparándose para tener una bomba nuclear. Y sale a decir Irán, no es cierto, yo solamente quería enriquecimiento de uranio para fines pacíficos. ¿Qué fines pacíficos? Preservar mi régimen. ¿Qué hay más pacífico que la estabilidad? Claro. Pacifista. Rusia y China condenamos enérgicamente estos actos ante el gobierno iraní, que fueron ilegítimos, fueron con alevosía y ventaja, e Israel no tiene ningún argumento real para poder hacer este ataque. Y bueno, China y Rusia irán a ayudar a Irán. Oh, no. Nosotros ya tenemos nuestros propios problemas con diferentes actores internacionales. Los apoyamos moralmente desde la distancia. Vamos. Los observamos. Vamos, Irán, no te rindas. Estados Unidos. Yo les dije claramente a los iraníes que no pueden tener bomba nuclear. Exijo rendición incondicional. Pero señor, no ha habido una guerra. Dije incondicional. Eso es el resumen de todos los actores internacionales. El resto del mundo prácticamente no se ha pronunciado, no les importa. De repente le preguntan a un líder político, por ejemplo a Claudia Sheinbaum de México, y dice, nosotros estaremos atentos. ¿Qué opina de nosotros estaremos atentos? Sí, o sea, no dice realmente nada. Yo opino que estar realmente atento es una opinión bastante potente, válida, es más, me inspira. Sí, y ahora, esto parece más de lo mismo, ¿no? De repente Irán ataca en represalias a una cuestión que le afecta a sus intereses personales. Y de repente el país agresor también responde, se le dan unos misilazos y cada quien para su casa, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, en esta ocasión, tal parece que a pesar de que al canciller alemán quiera que simplemente se quite, o crea que simplemente con que Teherán deje de estar promoviendo su plan de programa nuclear, y ya Israel va a regresarse a su castillo, por así decirlo, que con eso va a ser suficiente para acabar el conflicto, lamento decirles que en esta ocasión no va a ser así. Y es porque, si vemos la historia de cuando Israel ha tomado la iniciativa en un conflicto, Israel nunca da un paso si no está seguro de que va a vencer. Así es de los que nos da puntadas si no tiene la aguja bien puesta. Sí, y miren, esta ofensiva forma parte de una doctrina de acción preventiva desarrollada desde el ataque a Osirak en Irak en el 1981.
que en este momento el objetivo central, al igual que en este momento, era impedir que cualquier potencia enemiga en la región alcance capacidad nuclear. Irak aparentemente en este momento parecía que estaba haciendo un programa nuclear y pues Israel, para preservarse en Medio Oriente, le pareció legítimo atacar con misiles a las instalaciones nucleares para que el programa nunca se llevara a cabo, teniendo un amplio éxito, por supuesto, porque Irak jamás tuvo la bomba nuclear. Si no, veríamos que Saddam Hussein sigue ahí en el poder, y eso no está pasando. ¿Qué busca Israel en esta lógica? Bueno, número 1, eliminar el programa nuclear de Irán. Este involucra a las centrifugadoras avanzadas IR-6 de Natanz y Fordo. También debe desmantelar la red regional pro-Irán, incluyendo Hezbollah, las milicias chiitas en Irak y los hutíes en Yemen, que son grupos terroristas que Irán activamente está financiando para que haga caos geopolítico entre sus vecinos árabes israelitas. O sea, decir a los dos por igual. Romper la media luna chiita, es decir, interrumpir el eje de resistencia que conectaba Teherán con el Líbano, con Siria, con Irak y con Yemen, porque prácticamente son territorios anti-Israel y pues ya han estado demasiado tiempo, como decirlo, con animosidades. Sí, o sea, diría como que hinchando las pelotas, pero creo que el tuyo es mucho más pragmático, ¿vale? También quiere consolidar su monopolio estratégico regional con apoyo total de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Francia. O sea, prácticamente yo voy a ser el más poderoso aquí. Ahora yo, el jefe de este trono llamado Medio Oriente, soy yo, Israel. Sí, de hecho, Israel desde el principio, desde el 81 que mencionas, ha tenido esa tendencia expansionista en Medio Oriente. O sea, es claro, desde los años 80 básicamente... Israel ha querido posicionarse como el poder geopolítico de Medio Oriente y para eso sus vecinos le estorban. Y es cierto también de que obviamente no es el más querido del vecindario por la razón histórica de cómo llegaron ellos a posicionarse ahí. Entonces, básicamente es una pelea por la supervivencia. O te mueres tú o me matas a mí. Efectivamente, y ese es el quinto objetivo que tiene Israel en esta guerra que está emprendiendo contra Irán. Reforzar su narrativa de defensa existencial, presentándola como necesaria para su supervivencia, como que tiene un casus belli legítimo, y Occidente le dice, sí, tienes razón Israel, hazlo, tú ve adelante, pero no nos pidas militares, ni fuerzas, ni dinero. Cosa que pues ya Netanyahu ya le pidió a Donald Trump porque no tenía suficientes misiles para contrarrestar la embestida de Irán. Que de hecho fue una sorpresa porque una de las cosas que se creía era que no iba a tener margen de respuesta. Y curiosamente fue lo contrario. Fue capaz de hacerle daño a Israel. Y bien, Netanyahu ha sido muy claro, el régimen persa debe ser destruido. No va a haber más persas en esta región. Esto implica que el objetivo no es solo neutralizar amenazas nucleares, sino también desestabilizar al régimen mismo de los ayatolá, este régimen teocrático. Y bueno, de momento tenemos esta situación y si no mal recuerden, la semana pasada les dijimos que Israel Netanyahu está en el poder debido a que es financiado por partidos extremistas de Israel que quieren que se vuelva a meter el Gran Israel. Sí, básicamente, ¿qué creen ustedes, gente de audiencia, que es el Gran Israel? ¿Les suena de alguna parte? ¿La gente que es más creyente quizá en la Biblia? Sí, pero bueno, creo que en este momento la gente está muy atenta. Claro. Pero déjenme ponerles aquí la imagen de lo que es el gran Estado de Israel. Bueno, básicamente, para aquellas personas que conocen las escrituras, Dios le prometió tierra al pueblo de Judea, a los judíos. Y básicamente lo que se dice hasta el momento, los más extremistas, los sionistas, ahí sí, todavía creen en esa promesa. Y de hecho hay un mapa geográfico que determina quién es el Gran Israel y obviamente en la actualidad hay muchos países de corte islámico que viven ahí. De hecho, aquí como les estoy mostrando en este momento en pantalla, prácticamente vemos que Israel involucra a Egipto, Líbano, Jordania, Siria, Irak, parte de Arabia Saudita y pues Cisjordania también, no que solamente no se ve ahí. Entonces. Claro.
Pero prácticamente todo esto es el gran Estado de Israel que fue prometido en la Biblia hebrea, de acuerdo a las promesas de Dios, de que este pueblo elegido iba a unir a las tribus de Israel bajo un solo reino. Así es. Y pues iban a quedarse con todo ese territorio. Sí, de hecho, para la gente más extremista de la religión judía, los sionistas. Sí, los sionistas, ellos creen en la hegemonía mundial. O sea, de verdad, acá quitémonos un poco el sesgo. Tengan o no razón de ambos pueblos de querer protegerse del otro, porque aquí hay cosas que son irreconciliables. O sea, es por religión, es por una cosa que va más allá, es una creencia. Las creencias no necesariamente son sustentadas en la lógica. Entonces, quitándonos los sesgos de por medio, estamos hablando de un pueblo que tiene, o mejor dicho, una nación que tiene una participación no menor de gente fanática religiosa, y que va tras eso, va en busca de esa grandeza, en busca del control absoluto. Precisamente. ¿Cuál es la diferencia que tienen ellos entonces con los chiitas y los musulmanes extremos? Bueno, me pregunto yo. Es un pueblo que dio origen a las religiones occidentales. Esa es la diferencia. Cosa no menor, porque ¿qué significa que haya dado origen a las religiones? Ajá. Mejor dicho, al occidente mismo, porque son las bases que sustentan este lado. Al menos lo que viene siendo lo espiritual, ¿vale? Bases espirituales. Porque tengo entendido que la base, ¿cómo decirlo?, intelectual tiene que ver con Grecia, ¿no? De hecho, el panteón griego no viene a estar en nuestros días. El tema es que sí, pero no, porque si bien todo viene de los griegos romanos, los romanos tomaron como instrumento político la religión cristiana. Y si ustedes vieron el podcast que hicimos la semana anterior, yo ahí les expliqué cuáles eran las religiones del tronco abrámico, del origen del origen de prácticamente todo el conflicto que tienen entre los islamistas y los judíos. Exacto. Que porque, si no mal recuerdo, fue una pelea entre que un hombre se casó con su esposa real y también tuvo hijos con una esclava. Uh-huh. Sí, y entonces en la creencia la bendición la recibe el primogénito. Entonces aquí se peleaban quién era el primogénito, o el primer hijo nacido por vientre de esclava, o el primer hijo de la esposa legal. Sí. En un tiempo donde la poligamia sí era permitida. Precisamente, y bueno, realmente es un conflicto ancestral que ha sido arrastrado por generaciones y generaciones de personas. A veces ganaban los islámicos, a veces ganaban las religiones judías. Judeo-cristianas en realidad. Judíos-cristianas. Porque a pesar de todo, todos ellos comparten ese origen de Abraham dentro. De hecho, Abraham es antes de los 12 pueblos, de las 12 tribus. Efectivamente. Así que este conflicto es netamente algo del Génesis, o sea, va con el Génesis de su credo, de su cultura. Y aquí vamos al tema de que realmente cuál es la gran diferencia que tienen los extremos religiosos judíos versus los extremos religiosos islamistas. En realidad ambos hacen la guerra santa, ambos creen en la superioridad hacia el resto de la humanidad, porque tienen el mismo tronco de Abraham. Básicamente son el pueblo elegido por Dios, y como pueblo elegido está en sus manos guiar a la humanidad, que ese es el credo que nace de todo esto del tronco de Abraham. El cristianismo no es distinto, de hecho el cristianismo por eso que tiene tantas sucursales sí. A nivel del mundo. Sí, ciertamente, de hecho, pues bueno, realmente es un conflicto, como les decimos, bastante complejo, que hay mucha, ¿cómo decirlo?, fanatismo de ambos lados metido. Sí. Y ahora vamos a decirles qué es lo que busca Irán en todo este conflicto, ¿vale? Desde la perspectiva de Irán, esta no solamente es un mero conflicto de pedraditas y cada quien a su casa, sino que es una guerra existencial porque ha interpretado correctamente que la ofensiva de Israel busca amenazar con su existencia misma, con su soberanía y su capacidad de técnica y de liderazgo. Los objetivos entonces en este conflicto que está teniendo con Israel de parte de Irán son demostrar que tiene capacidad de respuesta autónoma, incluso tras la desuscripción de dos jefes militares en 3 días, mantener en funcionamiento su programa nuclear desplazando instalaciones y técnicos a lugares secretos, preservar el eje de resistencia a pesar de los golpes sufridos en Siria, Líbano e Irak, consolidar su legitimidad interna del régimen presentándose como víctima de una agresión extranjera
y ganar tiempo y desgastar a Israel tanto militar como diplomáticamente, presentándose como que yo soy la víctima, yo no hice nada, de repente me pegó. Básicamente quieren deslegitimar a la causa judía y ganar tiempo. Sí, que es lo único que pueden jugar. ¿Por qué? Porque a diferencia de Israel, que tiene muchos aliados poderosos y occidentales, después de todo Estados Unidos es muy grande, al igual que la Unión Europea, Irán también tiene aliados, ¿vale? Pero ya les dijimos, China y Rusia dijeron, te apoyamos desde aquí, nos vemos. Desde lo simbólico. Sí. Tienen como aliado Corea del Norte. Corea del Norte no va a mover un solo barco por ellos. Tiene como aliado Venezuela. Venezuela, por favor. Va a mandar al cártel de Miraflores ahí a, sí, a defender. Al Tren del Agua, ¿no? Claro, la Guerra Santa y al Tren del Agua. Sí, por una región que ni entienden, ¿no? Cuba, claro, la Cuba que le debe millones a todo el mundo y que está desesperada por conseguir financiamiento y que, prácticamente hizo un montón de aliados que están muy lejos, no le van a ayudar. Encima es parte del BRICS desde 2024, pero el BRICS no es la OTAN, entonces no tienen obligación alguna de asistirlo, apoyarlo militarmente y prácticamente, si ya no reciben, son perfectamente capaces de dejarlo caer. Es desechable, lamentablemente. Sí. De hecho, por eso que ellos quieren ganar ese tiempo. Lo que más les interesa es perpetuar la soberanía. Sí. Entonces, en resumen, Israel quiere una victoria rápida, rushear, acabar completamente con esto en menos de un mes. Y mientras que Irán quiere prolongar el conflicto hasta el infinito. Que Donald Trump se enfade y obligue y quiera que se pongan a sentarse a negociar porque nuevamente si ya estaba distraído con Ucrania, no puede ahora distraerse en Medio Oriente, después de todo su gran y único objetivo es China. En esta situación surgen 4 escenarios principales, ¿vale? Lo primero es que efectivamente, a diferencia de Putin, Israel sí consigue su victoria rápida. Recordamos que Putin creyó que iba a ser una guerra de un mes, pim pam pum, llegó a Kiev, derrocó a Zelensky y listo, Ucrania mía. Pero no, sí algo demostró que Ucrania es que si tiene suficiente fuerza bien acumulada y organizada, realmente puede resistir una invasión porque tienes la ventaja de estar en casa. Además hay una cosa, lo vamos a señalar nuevamente en unas noticias más adelante, pero esta innovación tecnológica que hizo Ucrania con respecto a los drones es perfecta. Así es, entonces sería una forma para probar nuevas tácticas militares. Aunque Israel yo creo que también lo está implementando, ¿verdad? Entonces, si Israel consigue su victoria rápida y logra destruir la capacidad iraní y colapsar su red de aliados, Israel consolidará supremacía regional por encima de Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. La nueva potencia del Medio Oriente. Sí. El otro escenario es que Irán venza resistiendo efectivamente la embestida israelí. Si sobrevive, mantiene su red nuclear y de alianzas, podrá presentar su resistencia como una victoria política y moral, diciendo al ayatolá, dilo todo. Básicamente una victoria de relato. Habrá perdido un montón de cosas, pero resistió y eso es lo que importa. Sí, es que su causa final es mantener la soberanía. Sí. El tercer escenario es el de mutuo desgaste. Ninguno logra imponerse, se prolonga el conflicto hasta el infinito y podría abrirse la puerta a negociaciones impuestas por potencias como Estados Unidos o China. Diciendo, ya queremos petróleo barato, ya déjense de tonterías. Por favor, Israel, Netanyahu, regrésate a tu casa. Tú, Irán, repara tus refinerías y suministrame petróleo. Eso probablemente es algo que podría pasar si se lleva tanto tiempo. En esta situación yo creo que prácticamente lo ve más como una victoria iraní que israelita, sería un retroceso importante. Bueno, Netanyahu, también lo hemos dicho en episodios anteriores, una de las razones de por qué estar tan belicoso es porque él estuvo a punto de entrar en un juicio por corrupción. Entonces, si él sale de la guerra inmediatamente, su cabeza tiene precio. Lo cual implica, si los israelíes no se han dado cuenta, que tienen un dictador en el poder que se va a aferrar con uñas y dientes para no ser procesado por corrupción. Uh-huh. Pero bueno, son cosas que pasan. Y el cuarto escenario, porque dice, oye, pero que si ya me dijiste que victoria israelí, victoria iraní y empate, ¿qué otro escenario puede caer? Bueno, el colapso interno del régimen iraní, donde prácticamente se generaría un vacío de poder peligroso, con posibles consecuencias en Irak, Siria, Líbano y hasta Asia Central. Este colapso no vendría directamente por Israel, sino que de repente
por alguna razón en Teherán le alzan en una revolución social todos sus ciudadanos, derrocan y vimos al ayatolá y se crea una especie de caos. Prácticamente no existe una cabeza visible que sea como yo me opongo al ayatolá. Sí. Pero hay un grupo, si no me recuerdo. Sí, en realidad son dos. Dos grupos. Consejo Nacional de Resistencia de Irán. Ok. Entonces, el grupo más importante que está en este momento resistiéndose a la ayatolá es el Consejo Nacional de Resistencia de Irán. Prácticamente es un grupo variopinto, fundado en 1981, si no me recuerdo, si no corríjanme allá en los comentarios, en el cual prácticamente es un conglomerado de un montón de ideas y de disidencias marxistas, feministas, colectivo LGBTQ+. Tienen una mezcla bien diversa. Sí, realmente lo único que los une son dos cosas. Número uno, todos están en el extranjero, sobre todo y principalmente en Occidente. Número dos, son financiados por Occidente. Sí. Prácticamente eso es lo que los une, el financiamiento y el lugar donde se asientan. Entonces, en ese sentido, fungieron como una especie de brazo político medio interno que podría o no ser accionado por las fuerzas de la Unión Europea y Estados Unidos para controlar el régimen de Irán si este llega o no a caer. En fin, realmente si preguntan, y bueno, esta gente, estas personas tienen algún tipo de injerencia, de seguimiento, de llamado a las masas dentro de Irán, la respuesta es no. No, o sea, lo siguen 2 que 3 personas, pero nada más. Y el segundo actor es el nieto del Shah de Persia, que fue derrocado por ahí de la década de los 60, si no me recuerdo, 50. Y pues que él está peleando para poder volver a derrocar al ayatolá y reinstalar nuevamente una monarquía. Para el Shah de Persia, regresamos a los 60. Todo este viaje raro de 60 años es para volver al principio, porque es un círculo cíclico donde comienza el fin. Un círculo medio extraño. Sí, de 60 años, increíble. Pero realmente es una cosa, como decirlo, irreal. No es algo a lo que, como decirlo, yo le tendría tanta fe. No le pondría toda mi fecha a eso. Y bueno, esos son los dos grandes, ¿cómo decirlo?, oponentes que tiene el ayatolá de manera interna para poder derrocar a Irán. ¿Por qué creen que nunca lo han derrocado? Es porque realmente ha hecho muy bien el trabajo de los ayatolás para que no tengan una posición digna, ¿vale? Y si bien, a pesar de que quieren tener como una especie de régimen bastante más, como decirlo, estricto sobre todo lo que viene siendo la vestimenta, ya saben, la burka con las mujeres, que no se muestra su pelo y demás. Si ustedes busquen imágenes de cómo se ve Teherán en 2025, antes de que empezara el conflicto de Israel, por supuesto, van a ver que las mujeres prácticamente van completamente desabrigadas, o sea, parece Latinoamérica. Entonces, realmente como que este control que tenían los ayatolás antaño ya se ha perdido en bastante medida, ¿no? Y ahora, deben saber una cuestión, este conflicto no está aislado, responde a una lógica mayor. Primero, Estados Unidos ha pasado de la contención a una estrategia de colapso funcional del régimen iraní. Busca consolidar su influencia en Medio Oriente justo cuando pierde peso en el Indo-Pacífico. Y si Israel se queda con este poder, si realmente se convierte en la potencia de Medio Oriente, pues le vendría muy bien para tener, como decirlo, un brazo político que pueda hacerle contrapeso tanto a Putin como al resto de naciones árabes, ¿vale? Porque si bien son socios, no son amigos. Por otra parte, China y Rusia van a condenar el ataque, pero como les dijimos, van a evitar comprometerse militarmente, porque para Irán, pues realmente es, como decirlo, una ficha desechable. Mientras que Europa está dividida, Alemania y Reino Unido responden a Israel, mientras que Francia y otros llaman a la diplomacia porque no quieren que se afecten los mercados internacionales, sobre todo cuando tienes una situación económica frágil en tu país, ¿no es así, Francia? Entonces... Mira, aquí al final encontré bien la información. El otro que dije que también estaba era el MEK o MKO. Ah, bueno, sí. ¿Cómo se llama? Mojahedin Kalk. MEK. Sí, este fue fundado en los 60. Y de hecho, esto es de corte. ¿Cómo se llama esto? Comunistas también. Comunistas, vaya. Sí.
Y bueno, ¿qué significa para los países árabes? O sea, no se suponía que... O sea, no comunista, marxista, perdón. Sí, cierto. Es que hay que hacer la aclaración. Sí, Importante. no son lo mismo. Y ahora para los países árabes. Miren, se supone que Irán y Arabia Saudita son amigos, comparten religiones. Debería estarse Arabia Saudita pegando el grito en el cielo diciendo: ¡No, hermano Irán, no! Lo que ustedes no saben es que los iraníes tienen una religión chiita y los árabes una religión sunita. O sea, son primos, pero se llevan mal. Como los católicos con los de Pare de Sufrir, me cuenta. Evidentemente ya usted le pone Pare de Sufrir al país que ustedes quieran, ¿no? Y resulta que Irán ha financiado grupos terroristas que han afectado durante décadas a Arabia Saudita y lo han atacado constantemente, ¿no? Entonces Arabia Saudita teme que si Irán consigue la bomba nuclear pueda ser como que una potencia árabe que literalmente sea como que el eje hacia el cual todos los otros países quieran como que inclinarse y le quite peso a la región. Y por otra parte ya está cansado de que le esté financiando grupos terroristas que estén afectando a su reino, ¿no? Entonces resulta que si bien no condena por debajo del agua el ataque a Irán, no va a mover un solo dedo para hacerlo. Es un raro caso donde intereses contrarios o oponentes se alinean perfectamente. Sí, oponentes se alinean con intereses. De pronto hay ciertos conflictos que uno piensa que no tienen nada que ver con ciertos intereses antagónicos y en realidad sí, toda la razón del mundo. Al menos salían durante ciertos periodos de tiempo. Sí, de hecho. Y miren, este conflicto es tan extraño, bueno, tan particular, que está sustituyendo la lógica de la discusión bilateral. O sea, de siéntense, negociemos, tú, Israel, cuéntame tus problemas, ¿qué te ha hecho el desgraciado de Irán? Y ya. Y ahora tú, Irán, dime, ¿qué sientes cuando miras a Israel a la cara? Siento que es un ladrón. En fin. Porque ya no se busca un equilibrio de poderes, lo que se busca es la eliminación del adversario, algo que no se veía desde la Segunda Guerra Fría. Es que... La Guerra Fría, perdón. Sí. Y Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, aquí me fallé. Bueno, haciendo el disclaimer, esto pasa porque precisamente ambos países en conflictos lo que están discutiendo en estos momentos es la supervivencia del otro. Porque Israel, insisto, o sea, independiente de lo que haya ocurrido antes, con justa razón teme su supervivencia mientras Irán siga existiendo. Porque Irán sí ha estado financiando grupos terroristas a sus vecinos países. Ciertamente. Y bueno, realmente estamos en una cuestión donde el pragmatismo supera la religión, porque en la geopolítica los intereses estratégicos pesan más que las afinidades religiosas, y aunque ambos países, Arabia Saudita e Irán, son musulmanes, Arabia Saudita no ve a Irán como un hermano, lo ve como un rival. Israel ve a Irán como una molestia, un obstáculo para todo su futuro y sus intereses particulares de crear el gran Estado de Israel. Y bueno, francamente en este conflicto no va a ser tan sencillo. Donald Trump ya sabía decir que voy a esperarme 2 semanas a que hagan y se estén dando de panotazos. En realidad está esperando a que dominen completamente Irán. Sí, que Israel haga su jugada en 2 semanas. Va a decidir si sí o si no va a ayudar a Israel a invadir Irán. La pregunta es, ¿podrá Israel en 2 semanas destruir el Ayatollah? O sea, ¿realmente es capaz de invadir Teherán y llegar lejos? Bueno, claramente Israel está convencido de que puede. Pero eso es Israel. La cuestión es la realidad. Eso sí, Donald Trump salió a decir también esta semana que todos, por favor, evacúen Teherán, que esto va a ser un desastre de proporciones épicas como no se ha visto desde el inicio de la Biblia abrámica. Entonces, Dios en persona va a estar comiendo palomitas para que vean los golpes que se van a dar en Teherán. O sea, Trump está convencido que la táctica que tiene Israel va a ser tan devastadora y devastadora, sobre todo, que no puede garantizar la ciudadanía o la seguridad de ningún ciudadano en Teherán. Realmente yo no sé cómo va a terminar todo esto. Realmente aquí es una situación donde yo no veo tan claras las cosas, porque también yo pensaba cuando inició la guerra de Ucrania que Rusia iba a ganar fácilmente. Y Ucrania se ve tan pequeña y sin un ejército articulado que no veía cómo ganar, y resulta que ha resistido durante 3 años. Irán podría darles a pesar, podría. O sea, es que cualquier cosa puede pasar con este tipo de conflictos. Si bien en estos momentos vemos que los países que podrían ayudarlo no lo van a hacer por, o sea, conflictos personales con el país o por cuestiones de pragmatismo,
Sin embargo, no olvidemos una cosa, o sea, los relatos también importan. Pueden de pronto pasar cosas que son insospechadas para nosotros, porque no conocemos el futuro. Y no olvidemos un escenario que es hipotético, la verdad es que tiene en estos momentos con la actualidad poca probabilidad de ocurrir, pero no significa que la probabilidad sea ser y segura. ¿A qué me estoy refiriendo? Que, como se mencionó al principio del gran Estado de Israel, estos avances que tienen los israelitas son con razones expansionistas. O sea, hoy día es Irán, mañana va a ser el siguiente. Cierto. Incluso que completen la misión y dominen completamente a Irán, no significa que ahora Israel no va a estar tranquilo. Quizá un par de años hasta poder encontrar legitimidad para iniciar una nueva guerra. Pero ahora la pregunta es, ¿con quién? ¿Quién estorbaría? Egipto, que también tiene parte de territorios que quiere ir a Estados Unidos. Puede ser Egipto, puede ser Irak, que tienen una irreconciliabilidad en este momento Irán e Irak. Sin embargo, a ambos les interesa tener soberanía. Entonces, por eso digo, o sea, dada la realidad en este momento y la fragmentación en la zona y conflictos personales entre países que podrían haber sido aliados, es poco probable, pero no imposible. Y es ahí donde nosotros hablamos del terreno especulativo, decimos, pueden ser muchas cosas. Pueden ser muchas cosas. Aquí no podemos animarnos a decirles, ¿saben qué va a pasar esto? Porque eso sí, les podemos decir que estén atentos en las próximas 2 semanas, porque aquí se va a decidir que si va a ser un conflicto a largo plazo o va a ser un conflicto corto. Avasallador. Básicamente, si Israel no vence a Teherán en las próximas 2 semanas, probablemente va a ser Irán el que gane esta partida. Sí. En fin, a menos de que colapse internamente, que también puede pasar. Sí, de hecho ya pasó en países de Oriente Medio. Ya pasó, en el Líbano pasó. Ciertamente. Se colapsó de forma interna. Bueno, sabemos que hubo una intervención bastante directa, pero de que pasó con grupos que fueron cohesionados. Sí. Además que recordemos una cosa, uno de los llamados que hace el eje occidental es que se resuelva de forma interna. Esa traducción de que se resuelva de forma interna significaría que tome el poder otro grupo que podría estar adentro. Si bien no hay ningún grupo que desde el relato oficial sea completamente antagónico o funja como fuerza opositora a Irán, sabemos que realmente sí existe ese grupo, que es un grupo conformado por muchos fanáticos religiosos también y que está apoyado por Occidente. Sí. Así que no dicen tampoco nada sin tener ahí algunas cosillas que decir. O sea, a ese tipo de lectura uno tiene que prestar atención y oídos. Hay que tratar de quitarnos el seco para poder entender en qué lenguaje nos están hablando. Efectivamente, entonces pues realmente es lo interesante de esta cuestión geopolítica. Y bueno, ya les decimos, si este conflicto continúa escalando y va para largo, definitivamente Estados Unidos va a querer intervenir para que el suministro de petróleo se restablezca rápidamente y no impacte en los precios de los, ¿cómo decirlo?, combustibles. Después de todo, Estados Unidos en este momento Trump particularmente tiene interés de que los estadounidenses no vean un incremento generalizado sostenido de los precios, pues no vean inflación. Así es. Y créanme que la falta de combustibles va a ser algo que lo puede generar. Pero bueno, aquí dice Joaquín R. Un saludo para el equipo del canal desde Chile. ¡Saludos, Joaquín! Hola. Por cierto, si has llegado hasta este momento y me estás escuchando de manera diferida, te pediría por favor, te agradecería bastante que dejes tu like en este podcast. Has llegado hasta este momento, ¿vale? Vamos a ver al tiro qué tan diferido va. Sí, en fin. Muy diferido. Tal parece que sí. Dice, buenas noches, YouTube nos está sacando y nos manda a otro canal, pero yo me regresé, todo para adelante. Sí, a mí también me hace lo mismo cada rato y lo está haciendo desde hace 3 podcasts. ¿Nos está sacando? Sí, y nos tira a otros podcasts de geopolítica. ¿En serio? En serio. ¿Qué rayos hace tu YouTube, En fin, muchas gracias para la gente que es fiel a este proyecto. Gracias por regresarse, chicos. Se aprecia. Entonces no nos vamos a decepcionar y vamos con la siguiente noticia, ¿vale? Resultados del G7. Esto ya se veía venir, francamente. Y si ustedes no estaban, ¿cómo decirlo?, enterados, el pasado fin de semana, entre el 15 y el 17 de junio, se celebró en Kananaskis, Canadá, una reunión de los 7 países que en los 70 eran los que tenían más plata. Si no me recuerdo, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido,
Francia, Alemania, Japón e Italia. En los 70 eran los países más punteros, con más plata y los que tenían decisiones políticas y económicas más fuertes del planeta. Los países donde tú querías estar. Sí, se crearon a raíz de que la OPEP incrementó de manera conjunta los precios del petróleo y decidieron ponerse de acuerdo para ver cómo respondían ante esta escalada de precios, ¿vale? Entonces, desde ese momento han estado haciendo reuniones anuales para tratar diferentes temas y como que tener una especie de ideas conjuntas para tomar decisiones de manera unida. Este año era particularmente importante, ¿por qué? Porque llegó Trump y porque había un montón de cosas que se tenían que discutir y era un llamado a Trump a que por favor recupere los cabales y por favor muéstrate unidos a todos nosotros aunque no te caigamos bien y tú no nos caigas bien. Pero básicamente debemos mantener la diplomacia mundial. Sí. ¿Y a qué me refiero con que se veía venir? Bueno, resulta que Trump tardó mucho en confirmar su existencia, como diciendo claramente que no quería ir, no tenía nada que hacer ahí, pero aún así la confirmó, ¿vale? El presidente Mark Carney de Canadá, que le tocaba presidir este encuentro este año, decidió ponerse como una figura, ¿cómo decirlo?, opositora a Trump o como una forma de invitar a todos los países que están en vías de desarrollo hacia estos. Yo diría que la figura de McCartney. Mark Carney. Ya, Mark Carney. 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 Bueno, del primer ministro de Canadá actual. Ajá. Vamos a decirlo así. Ya. Diría que su me cayó. Función, primero que todo, fue opositora, o mejor dicho, una alternativa a Trump. Más que opositora, yo diría que era una alternativa a Trump y conciliadora al resto de los países del mundo. A las regiones que no suelen ser consideradas dentro de la hegemonía occidental. Y por eso que tuvo una visión como aperturista en base a la gente que invitó. Entiendo. Pues de hecho sí, que en todo caso realmente parecía como que sí, o pues miren chicos, sí los pelamos, o sea, no se junten con esa fea China, nosotros también pensamos en ustedes, por eso vamos a hacer una invitación a países que nunca asisten. Ven, acércate aquí, México, Lula da Silva de Brasil, ven para acá, Cyril Ramaphosa de Sudáfrica, ven. Yes. Somos inclusivos, nosotros los abrazamos y los invitamos. India, Ucrania, también tú. Ay, que no, me falta otro. Ah, sí, el príncipe de Arabia Saudita. Vengan todos ustedes, vamos a demostrarles a esa feo BRICS quiénes son los verdadero grupo hegemónico de poder. ¿Quién los conoce? De hecho, la presidenta de México tenía especial interés en venir aquí porque quería hacer un encuentro en persona con Donald Trump, ¿vale? Ya que Trump no le ha invitado porque es su némesis personal. Sí. Ya hemos platicado esto en otra ocasión, pero imagínense que Donald Trump con sus alemanes de poner la mano en la pierna o de repente ser muy agresivo. No, de tener demasiada proximidad y no conocer el espacio personal de su invitado. O que empieza a gritarle a Claudia Sheinbaum, que es mujer, en pleno acto en Casa Blanca, pues no, se va a ver muy mal. Trump pierde puntos, pierde todo. Sí. Entonces, se celebra la reunión. Y la agenda en esta ocasión era coordinar respuestas a las crisis globales. La guerra nuclear, el conflicto Israel-Irán y también una cuestión para ver cómo iban a hacer para enfrentar la inflación y el crecimiento global en medio de las disputas arancelarias de Donald Trump, ¿no? Era como decirles, mira Trump, nos hemos reunido todos aquí para hacer una intervención. Has llegado muy lejos y todos somos amigos tuyos, Trump. Nos afectas emocional y económicamente. Basta, Trump. Y bueno, resulta que Trump fue a su propio rollo. Se veía siempre con mala cara, como quiero estar aquí. Fue a decirles a su cara, voy a seguir con mis políticas. No voy a hacer ninguna declaración conjunta para hacer que Israel y Irán se sientan a ser diplomáticos. Y tampoco voy a hacer ninguna declaración conjunta para apoyar a Ucrania. Que se joda Zelensky, que se joda todo el mundo. Y me largo de aquí. Y le soltó el portazo en la cara, diciéndoles, no voy a hacer cosas más elevadas e importantes. Oí que hay un conflicto entre Israel e Irán, así que bye. Y luego se fue a jugar golf a su mansión, básicamente. Entonces, pues, toda la agenda que tenía Mark Carney al respecto de mostrar a Trump y el G7 como un grupo cohesionado.
y unido para desafíos globales, quedó en nada. Porque la salida anticipada de Trump fue el hecho más disruptivo, impidió una declaración conjunta, debilitó las señales de unidad, no se reunió Trump con Zelensky, que había habido una reunión, no se reunió con absolutamente nadie, mostró que incluso dentro del G7 hay agendas irreconciliables, no hubo ningún acuerdo concreto sobre Ucrania e Irán, y bueno, salieron a decir los que se quedan, nosotros, el G6 que queda ahí, ¿no? Nosotros apoyamos a Ucrania. Canadá decir, y aquí me va mi mega anuncio, yo voy a darle 2.000 millones de dólares, 1.500 millones de dólares a Ucrania para que siga con su lucha contra Rusia. Bueno, eso equivale a medio mes de presupuesto. No es mucho lo que le digo. Bueno, un apoyo simbólico. Ahí está el apoyo simbólico. Y bueno, a ver, voy a hacer una interrupción aquí. Sabiendo economizar al máximo y más allá. Muy ingenioso. De hecho, Zelensky fue a este lugar diciendo abiertamente, oh sí, yo vengo a firmar la rendición incondicional, oh sí, yo vengo a hacer ese fuego definitivamente, siempre que me garanticen mi supervivencia. Sí. Yo vengo abierto a escuchar ideas, a hacer consensos, para que al final pues, Trump lo dejara con el portazo en la cara a él y a todo el mundo. Pero también yo creo que lo más triste es que se invitó a un montón de gente de diferentes países. De Brasil. A nada. No logró cambiar la dinámica dominante. Occidente no logró sumar aliados, solo toleró observadores. O sea, imagínate ser Narendra Modi, ser Lula da Silva. Oye, ¿por qué tengo que venir a ver este circo? O sea, ¿a qué vine? O sea, ¿vine de vacaciones? Y de hecho, simbólicamente hablando, es un tremendo revés para el G7 porque si hubiera sido por último una alternativa de yo estoy con la gente poderosa o me reúno con los máximos líderes del mundo, ni eso. Y aquí es algo que a mí me llama la atención, porque ¿qué dicen los periódicos oficiales? En su mayoría, desde europeos hasta americanos. En términos geopolíticos, el G7 demostró que su influencia persiste, pero se está viendo erosionada sin la participación activa de Estados Unidos. Rusia y China aprovecharán estas fisuras mientras potencias emergentes exigen un rol más central. Después de todo, el grupo que se vale la pena es el G20. Y es como, ¿en serio? ¿Ese es tu relato político? ¿Que el G7 todavía tiene relevancia? Y cuando claramente demostró que no, que a Trump no le importa un carajo ese grupo y que él va a ir a su rollo. En realidad, donde esté metido Estados Unidos, no va a importar el grupo que sea. Entonces, mi pregunta es, ¿cuándo la Unión Europea y el resto de miembros importantes que tienen estas coaliciones se va a dar cuenta de que Estados Unidos juega para su propia cancha? A pesar de todo, puedo entender que otros países, sobre todo muchos de los que están en Europa, tengan intereses en común porque geográficamente hablando tienen una conexión. Depositaron toda su confianza en un país extranjero que literalmente está a un océano de diferencia. Yo pienso que aquí Trump con su intervención ha dado nuevamente un poco de realidad a esta gente. Amiga, date cuenta. Sí, o sea, amiga Europa, date cuenta. A propósito, subí un video el día de hoy respecto a que Europa ya perdió, no lo sabe. Ese lo puse de manera escandalosa, ¿vale? Para que la gente de repente le gusta el salseo y quiere ver títulos escandalosos. Pero realmente es un trabajo que de verdad me costó mucho hacer respecto a 5 aspectos básicos: economía, poder militar, guerra blanda, cohesión social y proyectos a largo plazo, y comparar con Estados Unidos y China para que vean por qué Europa realmente nunca va a poder reemplazar a Estados Unidos como el eje global, a pesar de lo que digan varios analistas europeos de Francia, Inglaterra, España, Italia. Entonces, en ese sentido, realmente lo que vemos en este momento es como que usted no aprende, ¿verdad? O sea, sigues queriendo contar con alguien que abiertamente te desprecia. Y no es algo que apenas va pasando. Es algo que ha ocurrido durante décadas. Pero la única diferencia con Trump, a diferencia de Biden, Obama, George Bush y demás, es que Trump te lo dice abiertamente. Sí, en ese sentido creo que es lo único que podríamos sacar en favor de Trump. Es que al menos lo haga de forma consciente o inconsciente, es malditamente honesto. Sí. Muy honesto. Sí. No, cero diplomacia, pero honestidad al 100%. Sí. En fin, pues es una pena para el G7. Y dice aquí varios analistas que el G20 como integra más
potencias, esto va a hacer que, y Estados Unidos está dentro de ellas, es donde realmente se negocian las cosas que tienen que ver con las finanzas, el dinero y a llegar a acuerdos más tangibles. Pero honestamente yo creo que en una situación así donde Trump abiertamente está diciendo no me importan un carajo los organismos internacionales, lo único que importa es América y mi idea. El tema con América es que no estamos hablando del continente americano. Acuérdense que separan por las Américas. Estamos hablando de la América, de esta política de Monroe. De la doctrina de Monroe. Está hablando de Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ni siquiera se incluye Canadá. No, ni siquiera se incluye Canadá. Bueno, lo quiere incluir para que se fusione como un subordinado hacia Estados Unidos, como siempre debió ser, dice Trump. Y eso lo dice realmente Trump. De hecho, si ustedes buscan la última vez que Mark Carney, mi primer ministro canadiense, fue a ver a Donald Trump, Trump dice, nunca digas nunca, nunca digas nunca. Nunca. Sí, no, vamos, nunca digas nunca. Siempre hay una manera con nada. Pero bueno, vamos con la tercera noticia. Por cierto, si has llegado hasta este momento, te agradeceríamos que si nos estás descargando y no le has dado like o nos estás escuchando en tu trabajo, un saludo, buena suerte con tu trabajo y por favor deja tu like, comenta aunque sea un oh rayos, estás completamente equivocado o estás completamente de acuerdo, para que ayudes a que el algoritmo nos permita tener más visibilidad, ¿ok? Tercera noticia, los dijimos aquí a raíz de lo que pasó con la operación Telaraña con Ucrania, donde se usaron drones de una manera como jamás realizado hasta este momento, que quizás podría haber grupos de la delincuencia que podrían estar usando eso. Y resulta que las disidencias de la FARC advirtieron este 10 de junio que iban a usar drones y amenazaron con carros explosivos y que eviten acercarse a los soldados colombianos porque iban a estar usando esto como arma. Noticia importante que señalar aquí, hablando de Latinoamérica y la inestabilidad que está pasando también en nuestra región. Y como acaba de decirlo mi compañero, aquí lo dijimos. Dijimos claramente de que la innovación tecnológica que había tenido Ucrania para el mundo respecto al tema de los drones iba a ser tan importante porque no solamente habría la cara, por así decirlo, la cara visible a la guerra tradicional y formal como la conocemos, sino que iban a haber otros grupos antagónicos, grupos disidentes, grupos terroristas también, que iban a poder utilizar esta tecnología por, primero, el bajo costo que significa poder producirla. Segundo, por la efectividad que tiene el tema de poder básicamente elegir los objetivos a dedo y proceder. De hecho, sí. Y pues bueno, a esta situación las FARC hicieron un documento muy bonito, o sea, muy bonito por el diseño gráfico, o sea, Dios santo, miren, o sea, ustedes mismos. Color verdecito, con su... Tiene todo el branding. Ajá, todo con su QR, marca de agua. O sea, parece de gobierno. Parece del propio gobierno colombiano, de verdad. Donde prácticamente están dando recomendaciones a la población civil para que puedan estar atentos a la lucha que va a hacer el gobierno, las FARC, porque ni siquiera el gobierno colombiano, respecto a cómo usar los drones y a los coches explosivos para crear caos y terrorismo dentro del gobierno colombiano. Dentro de las cosas dicen, si miran un carro acondicionado con explosivos o personal nuestro, maniobrando drones, eviten acercarse a manipularlos, es por su seguridad. Además del uso potencial de tecnología no convencional, el documento contiene acusaciones reiteradas contra el Estado colombiano que señalan de promover la reactivación del conflicto mediante alianzas con fuerzas extranjeras. Ay, esto es más claro que nunca, por amor de Dios. No, grita el norte. Aquí no me gusta, sobre todo que esto que estamos diciendo, la especulación, de la conspiranoia. Y lamentablemente yo no voy a poder decírselos, dije y tuve razón, hasta 30 años después cuando lo desclasifique la CIA o lo desclasifique algún organismo internacional análogo. Pero si a mí me preguntan qué pienso yo como persona que está mirando esto, tiene cara de cerdo, cabeza de cerdo, tiene cuerpo de cerdo, tiene patas de cerdo. Yo creo que es un cerdo y ese cerdo se llama Estados Unidos. Ajá, ¿y qué? Porque piénsenlo. Les dijimos la semana pasada, para nosotros no es casualidad que al mes de que Gustavo Petro anuncia que va a ser parte de la franja de repente, a pesar de que FARC este año no estaba haciendo gran cosa, al mes comienza a hacer su... Sí, de hecho en este programa nosotros lo dijimos y digamos que realmente no tiene nada que ver con los gringos.
de verdad, digamos que no tiene nada que ver con los gringos. Igual es una posibilidad, podemos estar equivocados. De verdad yo creo que la probabilidad es bajita, pero existe, entonces ya no tiene que ver con ello. Siempre que aquí en nuestra región, que es el patio de atrás de Estados Unidos, hay algún tipo de disidencia o de progreso, cualquiera de las dos, prontamente ocurren desestabilidades. Se desestabiliza la región de forma muy mágica, muy misteriosa y muy extraña. Siempre, siempre, siempre. O sea, de 10 veces que ocurre, las 10 veces siempre pasa. Entonces, en ese momento, cuando vimos lo que estaba haciendo Colombia, en base a todas las otras veces que había ocurrido, ya sea Estados Unidos o alguna otra hegemonía, algún otro poder implicado, siempre hay una desestabilización. Entonces, era fácil predecirlo. Nosotros lo dijimos aquí. Esto que está haciendo va a resultar súper peligroso y yo aquí estoy viendo un patrón que lo he visto un montón de veces a lo largo de los años, que en Latinoamérica, que América del Sur ha estado haciendo. Ajá. Y pasó. Entonces ya haya sido que sea por actuación directamente del país del norte, o sea simplemente mera coincidencia estadística, pasó. La probabilidad era muy muy alta y por eso decimos escuchen nuestros programas, porque de esa forma pueden prever algunas cosillas como estos conspiranoicos están diciendo que posiblemente se va a desarrollar un conflicto en tal lugar dadas las condiciones que se han dado. Quizás escuchar a los conspiranoicos. Sí, es que mire, es muy conspiranoico, yo lo sé, pero realmente aquí es medio extraño. Aquí en la noticia, por ejemplo, dice que conflicto mediante alianzas con fuerzas extranjeras, ¿no? En particular con presencia militar de Estados Unidos en el país. Estados Unidos tiene presencia militar en Colombia, sí, sobre todo porque tienen sus bases por allá. Sí. Entonces, para mí no es como que extraño que... Además que hay otra cosa con Estados Unidos, o sea, ¿no les parece extraño que Estados Unidos teniendo bases en Colombia, que es uno de los países donde existen bases militares en Colombia, existan las FARC? O sea, básicamente es incompatible. Es incompatible que Estados Unidos exista y exista un grupo disidente. No es compatible. A menos que estén conectados. Al menos que estén conectados. Y entonces es en eso a lo que yo cito y en lo que yo me baso. Y por eso digo, o sea, 2 más 2 me da 4. Es así de simple. Da 4. O sea, en ese momento dijimos, Petro, ¿qué estás haciendo? Petro, esto es muy peligroso. Está en el podcast. Creo que quedó en el podcast 3 grabado. Sí. Y bueno, a pesar de los esfuerzos recientes de las fuerzas militares por retomar el control territorial y neutralizar a varios medios y actos del grupo, el conflicto se ha mantenido activo y dinámico. De hecho, el gobierno colombiano, o el ejército, ofreció 300 millones de pesos colombianos por datos que conduzcan a los responsables de los ataques que dejan al menos 4 de suscribidos del planeta. Y aquí lo que voy a poner otra vez la imagen de lo que muestra las FARC, porque miren aquí qué bonita está la imagen, o sea, con marca de agua. Tiene branding eso, tiene diseño gráfico, QR. Tiene QR, o sea, parece de una institución gubernamental. Y aquí viene el mensaje que da el ejército colombiano para ofrecer 300 millones de pesos en búsqueda de la gente que es responsable. Ahí va. Ahí es el comunicado del ejército colombiano. Notan la diferencia, o sea... Yo no sé dónde, si en la selva de las FARC tienen el grandioso diseñador. A mí me sorprende que un grupo guerrillero conectado al narcotráfico, conectado históricamente incluso a Pablo Escobar. Todos conocemos la historia de Pablo Escobar, que es una serie de Netflix. Ajá. Que resulta de que se dedican a las disidencias, tenga ese grado de burocracia. Es que para mí esto es práctico. Porque significa que tienen a una persona que es un editor, que es un redactor, que tiene conocimientos en diseño gráfico, que es una persona preparada, porque aquí claramente el otro mensaje lo hizo un militar versus algo que tú podrías sacar perfectamente de un editorial. Y eso no es una fuente Canvas, perdónenme, porque aquí hay alguien que dice, no, es que domina Canvas. No, eso es branding que diseñaron exclusivamente para poder hacer ese panfleto. Ciertamente, y miren, o sea, es que de verdad, 61 años de lucha, con un código QR, me encima, cosas que a mí me consta que mucha gente, sobre todo de generación más antigua, de la época que pelea a las FARC, no conocen ni lo que es un código QR. Sí, y miren, si fijan hasta abajo, viene como incluso su eslogan, cuando dice, con Marulanda y el pueblo empoderado, construyendo la verdadera democracia popular vía el socialismo. De verdad que es como, está muy bien hecho, y... francamente, de verdad quieren que yo crea que unos terroristas en medio de la selva son capaces de hacer algo mejor que el ejército colombiano.
Por favor. Por favor, hay que Por favor. Por lo menos disimulen un poquito, digo yo. Sí, al menos dejarlo en blanco, ¿no? Sí, yo creo que aquí deberían disimular al menos que está recibiendo ayuda y financiamiento desde el exterior. Sí. Y si de algo se ha caracterizado a Estados Unidos, nosotros lo hemos dicho muchas veces, es que es un financiador de grupos paramilitares, de guerra, de insurgencia, de desestabilización y de conspiraciones internas dentro de los países. Voy a volver a decir, y también en los links del canal, documentos reales, o sea, no me lo estoy inventando yo, incluso con fuentes que son del propio Estados Unidos, de desclasificados. Donde ellos admiten que lo hicieron, lo hicimos y nos vale. Sí, y que tienen alrededor de más de 30 años, porque esto sale cada 30 años más o menos. Y por eso digo, o sea, a mí me da rabia y me da risa, porque, no sé, tengo una certeza quizá de un 80% de confianza y un 20% de podría haber una duda por ahí. Entonces me da pena a mí honestamente decir 30 años más, oh, voy a ser una viejita de decir, yo tenía razón, eran los yanquis. Sí, mira, resulta que otra vez me sacó, estoy aquí monitoreando nuevamente el podcast en vivo, esto es en vivo, ¿vale? Y resulta que YouTube me saca cuando hablo de temas así, ¿eh? Sí, de hecho en los podcasts pasa. Oh, qué curioso, YouTube, censurándome. No, sí, censura en general este tipo de temas. Así que es difícil. Yo creo que vamos a tener que buscar un código a modo de chiste del canal para poder referirnos con palabras clave. Pues así que pertenezcan a la comunidad para que puedan entender en qué ya estamos hablando. Ay, bueno, en fin. Aquí dice, bueno, he estado revisando si es la primera vez que las FARC están usando drones para poder atacar al gobierno colombiano. Y prácticamente, realmente, no es la primera vez. Supuestamente lo que dice Infodefensa, desde 2023 hasta la fecha, los FARC han hecho 250 ataques con drones al gobierno colombiano. Cuando me puse a investigar si miembros del crimen organizado de México, Tren del Agua, organizado, no, lo único que se dedican a hacerlo es para actividades de vigilancia, no para ataques contra el gobierno. Entonces, lo que te indica otra cosa, que aquí tienen acceso a contenido bélico de prueba. O sea, han estado probando armamentos y tácticas de guerra reales. Y bueno, realmente es una cosa que definitivamente ¿cómo decirlo? Me hace sospechar bastante de quién está detrás de todo esto. Sospecha. Porque a fin de cuentas no podemos asegurar, aunque estemos 95% seguros. Bueno, yo dije 80% de confianza. Bueno, 80% seguro. Vamos a dejar un 20% que no es un margen tan pequeño a la sospecha. Pues ya veremos qué pasa con Gustavo Petro, cómo va a seguir. En todo caso, aquí voy a volver a hacer el disclaimer de siempre porque es importante. De verdad, aunque nosotros decimos estas cosas, no crean que somos izquierdistas, zurdos. Vayan a... Soy pragmático. ¡Lo sabía! ¡Eres pragmático! Sí. ¡Ah, maldito derechista! ¡Maldito zurdo! Pragmático es una persona que se enfoca más en los hechos para sacar conclusiones más allá de una ideología de lo que me gustaría que fuera el mundo. Sí, de hecho, si habláramos de una ideología, a mí me gustaría que Estados Unidos fuera un poco más noble y que fuera la hegemonía, porque prefiero un diablo conocido que por conocer. Si yo quisiera de una ideología, quisiera que Estados Unidos fuera que nos pusiera una infraestructura clave para que sacáramos adelante en una esfera de prosperidad. Sobre todo que estamos atrás en América. Pero ¿sabes qué piensa Estados Unidos cuando escucha esta idea? Dice, comunista tenías que ser. ¿Quién te entiende? Lo peor de todo es que el comunismo como tal o la idea socialista han sido una herramienta política también por parte de la Casa Blanca, porque le han hecho guerra blanda y así también le han tirado a la escalera a un montón de países en desarrollo, mientras que ellos siguen ideas completamente antagónicas. Y en realidad, en todo caso, esto no va solo con el país de arriba. Tiene que ver en realidad con cualquier hegemonía a nivel... De hecho, vamos a hacer podcasts muy interesantes como lo de Cartago. Cierto. Miren, en todo caso, si a ustedes les gusta este contenido, por favor, es muy importante que compartan este contenido cuando subamos los podcasts, porque francamente estamos viendo que YouTube nos está baneando, ¿vale? Nos está haciendo shadow ban. ¿Qué es el shadow ban? Es el momento en el que para que estos locos no te hablen de esta información que está citada, que está investigada, que tiene fuentes, que tiene nombres,
no te estén informando, pues solamente vamos a depender de boca a boca. Uy, como las cosas virales de antes. Sí, de hecho, si te gusta esta información, si a ti te gusta hacer información también, tienen nuestros métodos de contacto, correo nos puedes hablar, nos pueden proponer temas también, si tienen información que les gustaría compartir con nosotros desde el privilegio, también estamos abiertos a recibir todo tipo de retroalimentación. Entonces yo creo que voy a consultar a un profesor de español que se dedique a estos temas, porque tengo que preguntar, oye, ¿de qué puedo hablar en YouTube y de qué no? Porque ya me cansé de que me estén tirando los temas. Me interesa mucho hablar de esto porque creo que deben estar informados sobre esta situación. Sobre todo que nosotros estamos en la parte de atrás de una hegemonía importante dentro del planeta. Entonces realmente cualquier cosa que a nosotros nos haga predecir o sospechar es suficientemente importante para poder blindarnos como personas que están dentro de la región. Y por eso que hacemos tanto énfasis. De verdad no crean que aquí somos anti-yankee o pro-China. Nos pueden decir muchas cosas de pronto, pero en realidad como tratamos de hacerlo con una mirada lo más objetivo posible. O sea, supongo que en mi caso el sesgo más grande que podría tener es que la mayoría de los disturbios que puedan pasar en América del Sur, normalmente voy a tender a pensar que fueron los de arriba. Yo lo reconozco, ese va a ser el mayor sesgo que van a tener, pero es por los motivos que le he dicho, no tiene que ver por lineamientos políticos, tiene que ver netamente porque históricamente hablando tenemos demasiadas fuentes, demasiadas evidencias que demuestran que eso ha sido así de forma paulatina y sostenida. Entonces no estoy inventando nada. O sea, si ustedes creen que estoy inventando algo, por favor vayan y miren los documentos que les vamos a subir. Y el problema es que incluso cuando les mostramos los documentos, si de repente YouTube agarra y dice, no deberías mostrar esto, y lo saquen en el vivo, ¿qué nos queda a nosotros? O sea, literalmente les mostré una comparación de la declaración del ejército colombiano contra lo que hacen los de las FARC y se cae. Y se cae misteriosamente, entonces es como, por favor, pero bueno. En todo caso, vamos a la última noticia, que es el resultado de las protestas No Kings. ¿Se acuerdan que la semana pasada Estados Unidos estaba en llamas y parecía que todo Estados Unidos iba a arder y que iban a estarse ahora sí para derrocar a Trump de una vez por todas y que no iba a haber reyes en la democracia estadounidense? Bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo es posible que en una semana parecía que toda América iba a arder y ahora estamos en no pasó nada? Y no hay planes para absolutamente nada tampoco. Y eso me consterna mucho. ¿Qué ha pasado? Bueno, ocurrió en la marcha de No Kings este sábado en el 250 aniversario del ejército de Estados Unidos. Sí, lo hizo. 2000 protestas por toda la nación americana, donde incluso hubo una especie de pseudomotines, enfrentamientos con la policía, arrestados, un par de suscritos del planeta. Y todo parecía como que muy loco, ¿vale? Sin embargo, como este conflicto de Israel contra Irán ha estado sacando reflectores por todas partes, la gente ha estado más enfocada por allá que en ver en qué terminó toda esta cosa. Y bueno, resulta que los que hicieron el movimiento No Kings lo consideraron muy exitoso porque participaron entre 4 y 6 millones de personas. Y fue la mayor protesta desde un solo día, desde la Women's March de 2017, ya saben, esta que dio origen al Me Too. Las manifestaciones fueron en su mayoría pacíficas, incluso en estados conservadores como Texas, Idaho y Dakota del Norte. Y los incidentes más relevantes fue que en Utah un hombre armado irrumpió en una marcha, un voluntario de seguridad lo neutralizó. En Portland y Los Ángeles algunos enfrentamientos con la policía y uso de gases lacrimógenos. Y también hubo un loco de estos de No Kings que fue y desuscribió a la esposa de 2 legisladores en un estado de la Unión Americana. Y se canceló a ir a No Kings de esa región, ¿vale? Se entiende. Pasó, hubo la marcha, Trump continuó igual con su marchita, bueno, con su festejo como si no importara nada, porque no importaba nada y Trump, lamento decir que Trump tenía razón, no importaba. Porque no retrocedió, defendió el desfile y mantuvo el despliegue de los Marines y la Guardia Nacional para apoyar a ICE, especialmente en California. Y aunque un juez ordenó devolver el control de la Guardia Nacional al Estado, el gobierno federal apeló y las tropas siguen bajo el control de Trump mientras se resuelve en la Corte del Noveno Circuito. Además, Trump reiteró su intención de ampliar las redadas de ICE, afirmando que nadie detendrá. Nadie lo detendrá. Nadie. Que dependía el movimiento, retiro de las tropas federales, el fin de la militarización, la protección a la democracia, el apoyo a migrantes y minorías y rechazo al autoritarismo. Puras cosas muy vagas. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta dónde está el problema?
Miren chicos, si ustedes un día van a agarrar y van a hacer su marcha disidente, lo que quieran, no, o sea, está bien que te puedas acoger de estas demandas que todo el mundo está de acuerdo, fin del autoritarismo, apoyo a la democracia, más fondos para la investigación científica y medicamentos, o sea, eso es algo que nadie puede decirte que estás mal. Así es. Pero también son cosas que son muy genéricas. Y aquí debes tener algo, como decirlo, un objetivo. Algo que digas, quiero esto. Y aquí el objetivo de esas personas es retiro de tropas federales. Pero, ¿qué tropas federales? ¿Ves? Por eso tiene que segmentar muy bien qué quieres, ¿vale? Y pues a pesar de que estos chicos, que un movimiento de 50-501 no tiene un líder visible, no existe un Obama 2.0 diciendo yo voy a encabezar todo esto, porque aquí decidieron que sea un grupo horizontal, donde tengan muchos, un conglomerado de grupitos que estén organizándose por sí mismos, bajo un solo fin común, pero... Sí, sí, para que Trump no pueda ser divide y vencerás, porque todavía están divididos. Y pues al final dijeron, muy bien, esto nos fue tan bien que nos vemos el 17 de julio. Vamos a hacer otra movilización nacional en honor a John Lewis, enfocada en derechos civiles, justicia racial y defensa de la democracia. Mientras tanto, ya hicieron una parte del grupito, que va el 26 de junio va a haber una protesta local, centrada en la inmigración y vigilancia ciudadana, en estados demócratas principalmente. Bueno, eso es todo. Eso es todo, de verdad, eso es todo. Eso es todo. Básicamente no quedó en nada. No quedó nada. Y en conclusión, ¿ganaron los manifestantes? No lograron cambios institucionales aún, pero lograron unificarse y visibilizarse. ¿Eso es un triunfo? No. Ok. ¿Se retiraron las tropas? No. ¿Siguen desplegadas mientras se resuelve una apelación federal? ¿Se detuvieron las redes de ICE? No. Trump anunció incluso que se ampliarían y nada lo detendría. Nada. ¿Hay un liderazgo central? No. Es una red horizontal de grupos civiles y comunitarios. ¿El movimiento continúa? Sí. Habrá nuevas marchas y actividades el 26 de julio y el 17 de julio. Entonces, es algo, ¿cómo decirlo? Triste del movimiento disidente anti-Trump gringo. Mucho bla bla bla, pero poca acción. Poca acción. De partida pienso que uno de los grandes problemas que tiene este grupo es que al ser horizontal y no tener un cierto, al menos grado de verticalidad, todas las demandas son legítimas, pero no hay una cabeza que le dé la dirección al movimiento. Porque, por ejemplo, para todo esto no sacas nada de ir a marchar. Es como casi ir a hacer una junta social. O quiero faltar al trabajo, o quiero, no sé, hablar con mis amigos de las marchas que no he visto en mucho tiempo, o me gusta el desorden, o no sé, lo más parecido a la anarquía, según algunas personas. Es más parecido a la anarquía, y pues realmente, si esto es el movimiento No Kings en Estados Unidos, pues ya mejor no la voy a cubrir, porque ya sé que va a terminar en nada. Realmente algo de ese estilo, si recordamos protestas de los hippies de los 60s, eran protestas continuas, una lucha continuada. No obtuvieron gran cosa tampoco, porque Nixon continúa haciendo sus No, pero cosas. sí consiguieron más que lo que estamos viendo, que en apariencia esto no, ni eso. No, o sea, no hay algo real. O sea, realmente durante 2 semanas, de aquí, bueno, una semana entera, hasta el 26 de junio, va a dejar que Trump siga con sus redadas. Y hasta el 17 de julio van a permitir que siga con sus movimientos. Pues como que, valiente oposición, menas. Les gusta marchar y pelearse con la policía. Ay, pobrecitos. Estos niños que no trabajan ni hacen nada productivo por Estados Unidos. Bueno, este es el país de la libertad, se supone, de la democracia, de las... no existen los reyes, claramente. Tienen la libertad para salir a protestar y regresarse a sus casas y volverse a quedar a jugar Fortnite. Ahí los quiero. Queden en redes sociales diciendo que soy odioso, que soy terrible. Tienen la libertad para manifestar su odio hacia mí. Y ahora, si me disculpas, por favor, únete a Trump Social y cómprate la Trump Coin, ¿vale? Bueno, qué bueno que lo mencionaste, porque sí, o sea, la gente no lo sabe, pero una de las apuestas que ha tenido Trump últimamente, que le ha metido plata, harta plata, es la moneda digital de Trump y Melania. Sí, y pues... ¿Y qué gana Trump con toda esta desestabilización del gobierno? Pues darle un poco de
¿cómo decirlo esto? Liquidez a las monedas digitales. De hecho, les da un espaldarazo. Este es un buen momento porque si su política era desprestigiar al dólar y dejar que tenga esa posición de moneda de resguardo. Mira, yo te diría que sí, pero tampoco, creo que me queda claro que Trump no es que tenga un plan a lo yo que... No lo tiene. O sea, simplemente hace las cosas por hacerlas. Exacto, y es ahí donde vamos al tema. O sea, Trump es muy cortoplacista. De hecho, él como empresario ha tenido esa tónica. Es más que no invierte, él comercia. Ajá. El comercio es realmente algo de lo que me funciona hoy día y mañana nos odiamos. Sí, mucha de su forma de negociar es a lo que él conoce como personas de bienes raíces, que son contratos súper cortos, casi rapidísimos, y así quiere ir a negociar con todos los países, pero no es lo mismo negociar un contrato de compraventa de un inmueble a negociar una serie de leyes geopolíticas con varias naciones. Y precisamente hemos visto que la tónica de los mandatos de Trump han sido cortoplacistas, son realmente cortoplacistas. Dentro de ese corto plazo, claro, o sea, si nosotros le quitamos la legitimidad a la moneda, en este caso el dólar, con la excusa de que los chinos devalúan su moneda cada rato, que es cierto, por cierto, eso es verdad. Entonces, uno de los efectos colaterales deseables podría ser que se valoricen otros métodos de financiación alternativa, como lo que vendría siendo las monedas digitales, que por eso que después existieron los NFTs. Y demás criptoestafas que están viendo de un lado al otro. En todo caso, tengo un programa por ahí en Ecos Financieros que habla de la criptoestafa, que protagonizó Mirai, donde se habla de criptoestafas. Claro. Y para que no caigan en ellas. Yo personalmente no me animaría a meter mi dinero en ninguna criptomoneda porque no están respaldadas más que con la confianza que le tengas a la persona. Y Trump no le confío ni un poco en esas cosas. No, de hecho no siento que sea de confianza en Trump. Probablemente si es que consigue darle un poco de visibilidad a su moneda, va a inflarla y después desaparecerla todo y topón para adentro. Y otro nuevo negocio. Exactamente. Porque es cortoplacista, o sea, tampoco pienso de que Trump realmente pretenda sostener en el tiempo el negocio de su moneda digital. Así es, y pues estas son las noticias más importantes de la semana. Ya saben, la democracia aparentemente en Estados Unidos está muerta. En todo caso, esto da también para otro tipo de programas porque Estados Unidos defiende la democracia. De hecho, se le conoce como el país más democrático, más libre. Ajá. Pero resulta de que aquí les hago el cuestionamiento. ¿De verdad ustedes piensan que la democracia es el mejor sistema de gobierno? Pues decía Winston Churchill, la democracia no funciona, pero es el mejor sistema que tenemos. Y ahora, esa es la pregunta es, ¿la democracia funciona cuando tú como ciudadano tienes realmente la oportunidad de elegir gente que te represente? Pero ¿qué pasa cuando se convierte en un sistema donde solamente se te permite elegir élites que ya están encumbradas y atornilladas al poder? ¿Sigue funcionando? Esa es una pregunta que no responderé yo. ¿Qué tal si me digas tú en la descripción qué opinas en este momento? Sí, ¿y piensas todavía que existen países democráticos? O sea, otra pregunta interesante, ¿vives en una democracia? Entendamos que una democracia no es la posibilidad de elegir simplemente un personaje. Es la posibilidad de poder influir en las decisiones importantes que van a tomar tus dirigentes en base a las políticas que se van a hacer. O sea, política, entiéndase de lo que va a impactar tu vida directamente. O sea, de verdad, nosotros vivimos en sistemas donde nos preguntan qué opinamos sobre el uso de un impuesto, sobre la adición o no a un tratado, si estamos de acuerdo o en desacuerdo con que pongan de pronto personas que no son parte del gobierno y que son contratadas para ciertos puestos. Eso en estricto rigor debería ser la democracia que defiende la génesis de la Grecia antigua, que es la verdadera democracia. Tenemos sistemas representativos que se dicen ser democráticos, pero que realmente ¿cuánto del poder real político está en tus manos como ciudadano? Entonces vuelvo a hacer la pregunta, ¿siquiera vivimos en una democracia? Nuevamente, esa pregunta va para ti, no la responderemos nosotros. En todo caso, muchas gracias por acompañarnos. Por favor, antes de que te vayas, no te olvides dejar tu like, comenta y comparte. Y dale a la campanita de YouTube para que te avise cuando subimos nuevos videos. Eso nos ayudaría muchísimo a crecer. También te agradeceremos que por favor vayas a ver los videos, ¿cómo decirlo? Monográficos, monotemáticos de Ecos Financieros, y que por favor le dejes ahí tu like. Porque ahí se explora un tema y se explica a grandes rasgos también y con mayor extensión.
y la aportación varios de los temas más importantes para que entiendas la realidad en la que vives. El último video que hice fue de por qué Europa nunca va a reemplazar a Estados Unidos como eje del mundo, no va a recuperar su gloria de antaño ni como el Imperio Inglés, ni como el Imperio Español, ni como el centro del planeta. Pero bueno, ahí les digo por qué razón, con peras y señales y fuentes, que eso es lo importante, para que no vengas a decirme, ¿cuáles son tus fuentes? Ahí están. En fin, no sé, esto sería todo para esta edición. Nos vemos en el siguiente podcast de Ecos Financieros y en el siguiente video de Ecos Financieros. Por allá debería estar saliendo el siguiente video al cual seguramente te va a interesar. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la siguiente semana en vivo. Nos vemos. Espero que no se nos caiga tanto el directo para una siguiente ocasión. Sí, bye. Bye bye. Compártanos.